¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política, este programa que producimos en conjunto Otra Mirada y Nuestra América TV. Este espacio donde venimos analizando los hechos que se dan en la coyuntura peruana, en la coyuntura nacional, pero también lo que viene ocurriendo a nivel internacional, sobre todo a nivel de la región latinoamericana. Y esta semana nos vamos a centrar en lo que ha ocurrido este último fin de semana en Guatemala, donde finalmente Bernardo Arévalo pudo asumir la presidencia de la República a pesar de los movimientos, a pesar de los cuestionamientos y de las iniciativas o de las formas que los congresistas, tanto salientes como algunos entrantes, estuvieron tratando de implementar junto con una fiscalía que no ha actuado de la mejor manera para impedir que precisamente Arévalo pueda asumir la presidencia en Guatemala, y eso generó una situación, una crisis bastante complicada, que todavía permanece, a pesar de que Arévalo ya asumió el poder, todavía permanece esta circunstancia de sectores, de movimientos ligados a los sectores de derecha, a los sectores conservadores, que no quieren asumir la presencia de Bernardo Arévalo, un personaje progresista, representante del movimiento Semilla, que es un movimiento de socialdemocracia, centroizquierda, que ha asumido el gobierno y que está teniendo pues una serie de rechazos por parte de algunos de estos sectores. Para hablar sobre el tema, estamos con Henry Morales. Henry Morales es economista, analista político de Guatemala, y con él vamos a conversar para que nos acompañe un poco a dar un contexto de lo que viene sucediendo en Guatemala y qué se vislumbra en las próximas horas y en los próximos días en ese país de Centroamérica. Henry, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Mesa Política. Francisco, saludos. Un gusto poder compartir este espacio de reflexión, análisis y bueno, aquí preparado para poder intercambiar información. Un poco para generar el contexto, eh, ¿por qué se complica la asunción al poder de Bernardo Arévalo? Él gana las elecciones, gana en segunda vuelta, le gana, si no me equivoco, a quien fuera la esposa de Álvaro Colón, ¿no es cierto?, anterior presidente de Guatemala, quien ya pierde también por tercera vez una elección. Y no se permite que Arévalo llegue a la presidencia, la fiscalía actúa, actúan los congresistas. Cuéntenos un poco este contexto previo a esta situación que se está viviendo en Guatemala. Sí, yo creo que es importante una rápida mirada de los últimos tiempos, de cómo se ha dado la política en Guatemala y por qué un cambio de gobierno como el que ha sucedido ha generado tal revolución interna, no solo en el país, sino fuera del país. O sea, en Guatemala los últimos 50, 60 años hemos tenido gobiernos de derecha, de todos los calibres, centro derecha, derecha extrema, ultraderecha, y un país que efectivamente salió de una conflictividad muy severa, de 36 años de conflicto armado, con resultados y con efectos muy lamentables en términos de violaciones y de retrocesos en términos de derechos. Y a partir de que se firma la paz en Guatemala, en el país se ha mantenido una cultura de temor y terror precisamente por esa historia tan nefasta, ¿no? Generada lógicamente por un problema eminentemente de cómo está distribuido el poder económico, la riqueza en este país, la concentración de los recursos. Y entonces, desde tiempos atrás a la fecha, pues o sea, el poder político ha sido un juego entre las élites económicas. O sea, entre las élites económicas y los grandes intereses políticos de estas familias oligárquicas. Entonces, lo que hay en Guatemala cada 4 años es una sucesión permanente de los mismos que llegan al poder, mantienen sus privilegios y todo un sistema de corruptela que se ha venido insertando en el Estado, que lógicamente ha tenido al país en una situación de subdesarrollo total, con más del 80% de la población en pobreza y con derechos muy, muy, muy marginales.
Y esto ha sido una constante. Entonces, cada 4 años, y esto es algo importante mencionarlo, ninguna institución partidaria ha repetido dos periodos de gobierno, ninguna. Lo que cambia cada 4 años son los mismos, pero con una nueva figura política electoral. Y de esa forma, pues mantienen su poder y mantienen su capacidad de reelección permanente. Otro factor importante, tal vez de hace unos 15 o 20 años para acá, entra también a jugar un nuevo actor, que es el crimen organizado, con gran capacidad, no solo económica, sino política. Y otro factor, la religión, la iglesia, como un factor político, como una herramienta de, de generar este sistema tan nefasto que hemos tenido. Uh-huh. Y en esta, perdón, y en esta figura que usted va dibujando respecto a lo que ha venido ocurriendo antes de este 2024, ¿qué es lo que ofrecía Bernardo Arévalo, que ha despertado finalmente las iras de este sector elitista, de este sector oligarca que ha pasado constantemente en la presidencia en los últimos años? Sí, exactamente. Entonces, para este proceso electoral, todas las encuestas y todos los análisis y todas las proyecciones estaban dadas para que quedaran los mismos, jugando con estas figuras de partidos, en donde, como ya mencionabas, el partido UNE, que es un partido que tiene una trayectoria de participación de los últimos 15, 20 años, siempre se coloca en los primeros lugares, y es como la escalera para que lleguen los que quieren que queden. Y esa estrategia se tenía estipulada para las elecciones pasadas. Pero ante todo este contexto hay que señalar que la población, pues, ya se ha politizado más, ya está eh, más clara de la realidad nacional, harta de tanta ingobernabilidad, de tanta corrupción, de tanta incapacidad de atender los problemas, y de repente, como algo que nadie esperaba, Semilla, que es un partido de centro izquierda, logra colarse al segundo lugar en los resultados electorales de la primera vuelta. O sea, la derecha tenía la estrategia de que pasaran dos partidos de su mismo interés, que era la UNE, y el partido que llevó al gobierno de Yamatei, que acaba de entregar el poder. Pero hubo este cambio, hubo este cambio. Entonces, a partir de eso se despierta efectivamente la esperanza que en el país las cosas podían cambiar, ya con la posibilidad que un gobierno de centro izquierda pudiera llegar al poder. Y comienza a organizarse toda una masiva participación de la población, porque esto ha sido, digamos, una movilización ciudadana muy fuerte. Y no es tanto el partido Semilla, sino la posibilidad con el nuevo gobierno de crear condiciones de fortalecimiento de la institucionalidad nacional y de combatir, entre otras cosas, la corrupción, que es algo que está severamente afectando toda la vida nacional. Y es a partir de este momento que se genera toda la crisis política en el país. Inmediatamente comienzan a crearse campañas de desinformación, se comienza a acusar a Semilla de muchas irregularidades que eran montadas, pero era con el afán de evitar que se llegara a la segunda vuelta ya para elegir, lógicamente, un ganador. Pero no, las condiciones no les permitió, no lograron parar la euforia. Y cuando se da la segunda vuelta, pues con un margen de más de 1 millón de votos, pues el partido Semilla logra ganar. Y a partir de ese momento, pues hubo un cambio en el país, un cambio político, un cambio en la participación, en el interés,
de garantizar que los resultados democráticos vía las elecciones se respetaran. Lógicamente, desde junio, que fue la primera vuelta, a septiembre, que fue la segunda vuelta, y de septiembre a la fecha, lo que se vivió fue un eminente interés de un golpe de Estado técnico. Entonces, todo el sistema judicial, todo el sistema legislativo se utilizó para buscar impedir que el nuevo gobierno tomara posesión el 14 de enero, hace 3 días. Y eso, sobre eso también quería aterrizar un poco, porque el papel de la fiscalía, el papel del Poder Judicial, esta mirada de que el origen de Semilla fue ilegal, que era un poco lo que se estaba planteando, habla mucho de una politización de los organismos de justicia, tanto en la fiscalía como el Poder Judicial, que es un poco, salvando las distancias, también algo muy similar que ha venido ocurriendo en los últimos años aquí en Perú y se está utilizando incluso estos elementos para aplicar todo un sistema de lawfare a candidatos, a expresidentes, etcétera. ¿Cuál ha sido el papel operativo de la Fiscalía, el papel politizado de la Fiscalía del Poder Judicial en este fenómeno ocurrido en Guatemala? Sí, exactamente, es lo que tú dices, es la misma estrategia que casi en todos los países donde hay posibilidades de cambios políticos está pasando. Es decir, ahora ya no son los golpes de Estado militares, donde los ejércitos jugaban el papel principal para decidir eh, lo que sea en nuestros pueblos. O sea, siguen estando, pero ya no juegan el papel importante. Entonces, lo que han creado los sistemas es un sistema judicial afín a esos intereses, poniendo a sus funcionarios cercanos y utilizando efectivamente todas las maniobras legales como medios para poder incluso hasta quitar gobiernos, pues, ¿sí? Y en Guatemala pasó lo mismo. O sea, el sistema judicial, su liderazgo, sus funcionarios y funcionarias son personas afines al sistema, afines al sector económico, afines a estos grupos de poder enquistados en la corrupción. Y defienden estas agendas. Entonces, claro, en Guatemala el sistema judicial no es un sistema democrático, es prácticamente comprado o definido por estos intereses. Entonces, en el momento que se dio este cambio en el proceso electoral, llega Semilla, todo el sistema judicial y el sistema legislativo y ejecutivo se tiró a querer crear condiciones para que se inhabilitaran los resultados electorales. Pero en este periodo pasó algo que en el país no se tenía desde hace mucho tiempo. Y es que el pueblo se levantó, se movilizó de manera pacífica, fundamentalmente, y esto es algo que hay que reiterar y hay que poner como principal factor, la participación de los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Toda su institucionalidad política, institucionalidad organizativa, acompañó este proceso de resistencia pacífica con movilización permanente de más de 106 días. Correcto. Para garantizar la llegada de Para Arévalo al poder, ¿no? garantizar que no se transgredieran los resultados electorales. A esto se suma la participación, lógicamente, de toda la sociedad civil organizada. Y algo curioso, otros factores claves para que fueron importantes para lograr mantener que el nuevo gobierno llegara. Uno, un importante sector económico del país, ya cansado también de esta situación de ingobernabilidad, corrupción y demás, comienza a respaldar al nuevo gobierno electo, abiertamente. Personas con gran reconocimiento nacional y de mucha capacidad, incluso comunicativa. Y eso cambia un poco el panorama, porque ya que un sector económico de los mismos de siempre esté a favor de un nuevo gobierno, también te detiene o te limita una búsqueda así tan descarada de querer cambiar las cosas. La comunidad internacional.
aquí hay que reconocer que algo que nos cuesta decir, pero que es una realidad, gobiernos como los de Estados Unidos pusieron todo precisamente para garantizar esta transición, porque efectivamente ya los actuales gobiernos tampoco les ha permitido a ellos alcanzar sus propios intereses. La Unión Europea pusieron a la OEA a disposición para intentar mediar para que el proceso se llevara sin mayores contratiempos. Y, lógicamente, a nivel latinoamericano, todos los países con gobiernos progresistas y no tan progresistas acompañando esta, esta fase de transición. Hasta el último minuto del 14 de enero, que es cuando constitucionalmente tiene que hacerse el cambio de gobierno, hubo la intentona de golpe técnico. Hasta el último minuto. Es más, el presidente... Evitando la juramentación de la mesa directiva, queriendo imponer una mesa distinta. Una mesa distinta. Curiosamente, el presidente no llegó a hacer el traslado de mando, porque lo que se sabe es que él esperaba que una vez transcurrido las 24 horas del 14, que es lo que constitucionalmente se tiene como en garantía para que se dé el cambio de mando, al momento de no darse en esas 24 horas, el país entra en una situación de sin gobierno. Y entonces ahí se utilizan ya otros mecanismos, el Congreso, la Corte, el Ministerio Público, para elegir a un nuevo representante. Y eso fue la última jugada que quisieron hacer, pero bueno, no le salió, no le salió. Curiosamente, bueno, no curiosamente, sino se prepararon condiciones. Ujú. El partido Semilla llega con 23 congresistas, pero durante este periodo hubieron esfuerzos para quitarle la personería jurídica, es decir, muchos ya aludían que el partido Semilla legalmente ya no existía, ¿verdad? Pero se crearon algún tipo de medidas legales y la Corte de Constitucionalidad, que es, digamos, la máxima autoridad judicial en el país, desestimó y sí permitió que Semilla mantuviera su ficha electoral. Y entonces, en esta jugada en el Congreso, la propuesta, digamos, alternativa o alrededor de Semilla logró conseguir los votos necesarios para mantener el control del Congreso, la presidencia del Congreso. Y el pacto de corruptos, como le llamamos nosotros acá, no tuvieron la capacidad para alcanzar los votos mínimos y eso generó una nueva crisis interna, al punto, y esto es importante señalarlo, que hay una serie de medidas legales que han colocado después ya de la toma del poder para que esta nueva junta directiva sea revisada en el Congreso. Y la Corte de Constitucionalidad ha dado visto bueno. Es decir, que nuevamente está el llamado a la población a movilizarse, pues para evitar una nueva escalada de irregularidades. Pero bueno, eso es lo que se va a vivir de aquí en adelante. Claro, Entonces, eso es lo que ha ido precisamente, aconteciendo alrededor de la toma de posesión. precisamente al momento que estamos conversando, veo una noticia, ¿no? De que hay una decisión de la Corte de Constitucionalidad haciendo un equivalente al sistema peruano, lo que sería nuestro Tribunal Constitucional, Ujú, que está ujú. ordenando la elección, repetir la elección de la Junta Exacto. Directiva del Congreso, que precisamente la dirigía Samuel Pérez del Movimiento Semilla. Y esto porque, según la Corte Constitucional, se han incumplido una serie de situaciones como el principio de legalidad, la supremacía constitucional, entre otros, ¿no? Estoy leyendo aquí casi textualmente lo que dice la noticia. Y señala que no va a afectar la juramentación de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera, quienes han quedado como presidente y vicepresidenta de la República. ¿Cuál es la idea? ¿Desequilibrarle el poder al presidente o qué es lo que se está planteando? ¿Qué es lo que vislumbra usted respecto a esta nueva decisión? Recordemos que mucho de las grandes decisiones que el Ejecutivo termina realizando tiene que pasar por el Congreso. Un Congreso que esté a favor del nuevo gobierno, lógicamente, genera posibilidades
para crear alianzas y para que todas las iniciativas de ley o propuestas que tienen que ver ya con la funcionalidad del nuevo gobierno, pues se aprueben. Si tú tienes el control de la directiva del Congreso, tú puedes ir gestionando y administrando las cosas a tu favor e ir limitando. Y eso es la jugada, porque además en la directiva del Congreso se da prácticamente todo el tipo de maniobras políticas que al final son las que terminan estableciéndose a la hora de la ejecución pública, presupuestaria, porque ahí entran ya intereses de cómo se maneja el presupuesto nacional, los grandes intereses políticos que los mismos diputados, diputadas tienen, las regalías, es decir, ahí hay un negocio importante. Entonces, claro, eso para ellos perderlo es quitar, que quedarse sin un pilar fundamental de su estrategia establecida para mantenerse con sus privilegios. Entonces, eso va a ser una constante. Ahora lo que seguramente Semilla realizará es demandas ante la Corte también, con sus justificaciones para desestimar esta decisión. Pero este juego político es el que vamos a tener por lo menos durante los próximos 2 años. El otro factor desestabilizador es el Ministerio Público. Ahorita ya hay una determinación del nuevo gobierno de pedir la sustitución de Consuelo Porras, que es la jefa del Ministerio Público, porque a raíz del Ministerio Público es que se creó toda esta intentona golpista. Se han creado previos a la juramentación del nuevo gobierno una serie de medidas intentando no tocar pues la vieja guardia de los funcionarios para que sigan siendo como una piedra en el zapato del nuevo gobierno. Vamos a ver qué medidas se van a tomar. Ahora, ¿qué es como lo importante acá? A futuro. Primero, el gran reto era que el nuevo gobierno tomara posesión. Bueno, ya se logró. A partir de acá comienza una nueva etapa, que va a ser una lucha interna precisamente para ir sanando la institucionalidad del Estado hasta donde se pueda. Comenzando con el sistema judicial, el sistema legislativo, el sistema mismo ejecutivo, porque está enquistado de todo lo que uno se puede imaginar, de políticos, de funcionarios, funcionarias, que al final son parte de la problemática que se vive. Todo eso es una labor titánica que el nuevo gobierno va a tener. Ya se han comenzado a identificar cientos de plazas fantasmas, los desvíos millonarios de recursos, el tema de la corrupción, que es uno de los puntos centrales de campaña, va a ser el gran miollo de todo este cambio. Para eso se ha anunciado que se va a crear una nueva comisión contra la corrupción, en donde va a tener todo el apoyo, lógicamente, internacional. Curiosamente, hace 2 días sale la noticia de que Estados Unidos le ha quitado la visa al expresidente y a su familia. Este es un aviso. Es un aviso a toda la clase política de que las amenazas que se generaron con denunciar, identificar, incluso anular todos aquellos actos de corrupción que existen y en donde está vinculado a otros países, se va a hacer realidad. Entonces, esto también está creando como un precedente que antes no se tenía, ¿no? Ahora, al margen de la garantía, entre comillas, que está poniendo Estados Unidos, ¿sí son conscientes los sectores progresistas de Guatemala de que este gobierno tiene una espada de Damocles sobre la cabeza, ¿no? Y que Totalmente. van a hacer todo lo posible. Y nuevamente vuelvo al panorama peruano para poder sacarlo y finalmente recuperar algo que no ganaron en las urnas, ¿no? ¿Son conscientes de Totalmente, eso? no, hay una claridad. Aquí llegamos a la conclusión que este gobierno llega con muchos amarres, Ujú. que no se va a poder quitar tan fácilmente.
nacionales e internacionales. Pero aún así, aún en esa situación, es una nueva coyuntura que Ujú. para el país, para Guatemala, es ya como un gran logro, o sea, aún con esas grandes limitaciones. Y también hay que entender, y es un trabajo que se está haciendo, que el nuevo gobierno no es que lleve una varita mágica, ¿verdad? De poner y resolver, ¿no? Y en estos 4 años estamos conscientes que en temas sustantivos como es temas de derechos, Correcto. temas relacionados con exclusión, con pobreza, se van a hacer esfuerzos, sí, ya se Ujú. anunciaron, pero seguramente los avances van a ser eh, limitados. Pero es un Ahora, trabajo de largo plazo, de se van a largo pisar plazo, muchos callos. exacto. Entonces, la labor aquí es aprovechar estos 4 años, Ujú. primero para que la institucionalidad funcione mejor, con más certeza, con menos ingobernabilidad, con menos corrupción, y creo que en ese ámbito se va a avanzar mucho. Y entonces aprovechar eso, pues para entonces crear Ujú. condiciones para que en las próximas elecciones los resultados estén más afín a lo que uno desearía que tener en nuestros procesos democráticos, cambios realmente transformadores. Así que no, estamos conscientes y lo que se está tomando es con una actitud muy pragmática, ¿no? De buscar cambios donde se puedan, aún con Ujú. todos los obstáculos. Y algo interesante, que tampoco no se vivía de hace mucho tiempo, que todos los sectores, actores que están también en esta lógica de buscar cambios en el país se sumen, ¿verdad? En términos del acompañamiento, no solo en la movilización, sino incluso en la acción concreta conjuntamente con el nuevo gobierno, creando mesas de diálogo, estableciendo mecanismos de intervención un poco más ordenada, más participativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo otro, que ahí también puede ser muy mm, fundamental, es que se le va a dar un nuevo rol y una nueva identificación y participación a los pueblos indígenas. Recordemos que en el Ujú. país, en cifras no oficiales, más del 65% de la población es indígena. De acuerdo, Y de acuerdo. entonces pueden jugar un papel trascendental, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, alrededor de todo eso, pues lo que queda es la esperanza de efectivamente garantizar que este gobierno se abra popularmente, se abra a un mejor diálogo, que cumpla, aún sabiendo las limitaciones, con los elementos más importantes, Ujú. como es la corrupción, como es la pobreza, la desnutrición infantil, en la agenda social, en lo básico, en la salud, en la educación, que dé atención más estructural a todo el problema que está generando la migración irregular, ¿sí? Nacional e internacional, que ya es un problema, que gestione mejor toda la conflictividad en el marco del crimen organizado. O sea, hay cosas que van a ser claves en los Ujú. próximos 2 años, por lo menos, ¿no? A, Correcto. a- a hacer. Y estaremos atentos pues a ver qué es a lo que sucede, que se garantice el proceso democrático, que se garantice los derechos también de la gente y que en todo caso pues el camino vaya con buen viento para los hermanos y hermanas de Guatemala. Henry Morales, muchas gracias por estar con nosotros y conversar en este espacio de mesa política. Muy amable. Un gusto, Francisco. Estamos para una próxima. Un Y ya abrazo. saben, gracias, y ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas como siempre a través de nuestra página web y a través de las redes sociales de Nuestra América TV y Otra Mirada. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.